Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Tendencias de nuestro canal Televid. Como siempre, con temas de actualidad, de interés que nos ayuden a entender la realidad que nos acompaña, y hoy con un tema muy interesante que sin duda nos afecta a todos, o porque nuestra actividad dependa de que las personas puedan viajar, desplazarse y tener obviamente la oferta de servicios abiertas a nuevos clientes, o porque también queremos disfrutar de otros escenarios y no hay oportunidad de hacerlo. Hoy estaremos hablando acerca de la crisis del turismo en Colombia luego de que hubiésemos cerrado 2 aerolíneas. Y bueno, antes de entrar en materia, como siempre, saludo a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Buenas noches, Caterina, a usted, a todos los televidentes del canal Televid, en especial aquellos que siempre están conectados lunes, martes y miércoles, 9:30 de la noche en el canal, con tendencias. Caterine, eso está entre turismo, aguacate hash o petróleo, ¿cierto? Es que uno ahí pues ya no entiende por dónde es la cosa. Ya el invitado empezó a tragar saliva, Juan, déjelo llegar. Vamos a saludar al decano de administración de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Wilmar Mauricio Sepúlveda. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes que nos van a acompañar y a compartir con ellos un poco de lo que está pasando en el país en materia turística. Bueno, ¿y qué está pasando, decano? Bueno, eso es una situación de contrastes, porque yo creo que es crítica, pero no creería que todo fuera así. Digamos que hay 2 situaciones bien particulares que analizar para entender lo que está pasando en el turismo en Colombia y un poco en el mundo. Uno es el asociado al tema internacional, al turismo internacional, y cómo Colombia, con el tema del turismo receptivo, de hecho muestra buenas cifras desde que habilitaron nuevamente el desarrollo de la actividad turística. Y lo que estamos viviendo particularmente en términos de turismo doméstico, con 2 aerolíneas que ya pues todos sabemos y todos los medios nos han comunicado al respecto, que es una situación particular para el país, porque el tema de las aerolíneas sí en toda la historia de la aviación han llegado, desaparecido, pero nosotros en un mes exactico perdimos 2 aerolíneas en las que en su mayoría manejaban flujo turístico doméstico o pasajeros a nivel nacional. Entonces yo creo que hay que analizarlo desde esas 2 perspectivas. Por supuesto es una situación crítica, esto no hay que cerrarnos y decir que no lo hay, porque efectivamente lo estamos viviendo y sufriendo, y a eso súmele todo el panorama macroeconómico que pues, definitivamente está afectando al turismo y a todos los prestadores, e incluso pues ya esto llega a los bolsillos de cada uno de los que por supuesto viajamos y nos gusta conocer todo el territorio nacional. No, pero espere un momentico. Aquí todo el mundo se queja de billete y vaya a un mall lleno, con todos los hombres y mujeres llenos en bolsas, ¿cierto? Lleno. Y los restaurantes, hay unos donde le dicen a usted que pues hizo reserva. Sí, o sea, ¿por qué estamos constituyendo unas realidades para el turismo y otras realidades para el comercio, para no, hablamos de inflación que no alcanza para la comida, pero vemos también otras dinámicas hacia donde se desplaza el gasto del ciudadano, obviamente como para entender un poquito ese contexto, aunque el tema de hoy es turismo. Pero ¿qué pasa? Que en unos sectores vemos como que las dinámicas se mantienen al alza y en otros se merman y desaparecen. Exacto, de hecho del tema de inflación, siempre en las 4 cuentas que más aportan a la inflación, desafortunadamente habrá que decirlo así, está la cuenta de restaurantes, hoteles y la de transporte, y ahí obviamente el turismo tiene ese rol. Finalmente, digamos que la ciudad y el país, para hablar en términos nacionales, pues sí tiene y viene gozando de una muy buena oferta
por ejemplo, en el tema gastronómico hay una explosión de nuevos prestadores de servicios en términos de alimentos y bebidas, y esto se empieza también incluso a asociar al turismo. Hoy una de las grandes, digamos, vertientes dentro del turismo es lo que hoy ya estamos llamando como turismo gastronómico. Pero a nivel de ciudad, nosotros que nos gusta de pronto salir a comer, también empezamos a ligarnos a todas esas corrientes de consumo, y pues al final estuvimos un muy buen tiempo por pandemia guardaditos y empezamos a hacer un aprovechamiento de nuestro tiempo libre. En principio, como la Organización Mundial del Turismo lo dijo, pues salgamos a nuestras ciudades, reconozcámoslas como destinos turísticos y a nuestro país, a nuestro territorio nacional. Entonces, de hecho, la dinámica del consumo no se baja. Decían que el tema de transporte aéreo, por ejemplo, y alojamiento, que a partir del 1 de enero incrementó el IVA al 19%, sí, y el consumo, al menos en las cifras de los 2 primeros meses, que es lo que hoy tenemos de las autoridades y las instituciones que administran los datos, vemos que los consumos y el consumo sigue hacia adelante en cifras positivas, en buena hora para todo el comercio y todo lo relacionado en el sector turístico. Entonces, digamos que hay unas perspectivas de consumo que nos invitan también a salir a nosotros mismos en nuestros territorios. Entonces, por ese lado, pues la gente no deja de salir. Yo creo que más adelante apenas hablemos del panorama nacional, no todo fue en negativo, en rojo, para muchos de los destinos que hay en el país. Es decir, la gente igual sigue saliendo, sigue siendo motivada por muchos de los territorios, como les decía al principio, por esa explosión de oferta que hay. No solo es gastronomía, sino a nivel turismo. Pues es hoy una locura que estamos viviendo, muy buena locura de cierta perspectiva. Incluso el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo decía, en 2 años después de pandemia se duplicó el número de prestadores de servicios turísticos. Entonces hay un dato por ahí que hay de 31.000 pasamos a 62.000 prestadores de servicios turísticos, por ejemplo. Cuando revisamos, por ejemplo, el fenómeno de Semana Santa, que lo tenemos todavía muy, muy fresco, vimos un San Andrés desolado, un Santa Marta en el que se bajaron también los destinos, un Cartagena que tengo la duda si le bajaron o está en este momento viviendo cierto nivel de desprestigio por abusos que se cometen hacia los turistas, siendo uno de los anteriores destinos predilectos. Vemos también el alza de los tiquetes y el aumento de los paquetes, pero además también como el desencanto de una ciudadanía que incluso que tenía sus tiquetes comprados en estas aerolíneas de bajo costo y perdieron la confianza, y pierde el que vendía el paquete, y pierde el restaurante, y pierde el hotelero, y pierde el transporte, pierde absoluta, o sea, es un efecto dominó. Hablemos de lo que pasó en Semana Santa, cómo se comportó Colombia y cómo se va a ver eso reflejado en lo que resta del año. Ok, bueno, Semana Santa también fue mucho contraste. El caso de San Andrés fue el más visible porque efectivamente, de hecho es uno de los temas que hay que fortalecernos. No puede pasar que San Andrés, que dicen que es el departamento por cifras, que su PIB mayoritario es turismo, no puede depender de 2 aerolíneas, porque esas 2 aerolíneas cerraron y cerraron el 80% de los vuelos hacia San Andrés. De 38 creo que bajaron a 8, o sea, 30 vuelos diarios, ahí se perdieron de entrada con 2 aerolíneas únicamente. Entonces, la idea es seguir diversificando. Yo creo que en oferta, ojalá las otras aerolíneas puedan motivarse a llegar hacia uno de los destinos predilectos, no solo por los colombianos, sino por gran parte de los que van conociendo esa parte del Caribe colombiano. Pero hay otros casos, listo, la costa Caribe, de hecho por ahí revisando cifras, ya la costa Caribe empezó a soltar cifras. Por ejemplo, el caso de Santa Marta al final les mejoró, incluso dijeron que tuvieron que tener contingencias frente a todo el tema del flujo vehicular. Al final las personas dijeron, yo tengo una reserva en el hotel que pues no va a perder, además del tiquete ya va a perder hotel, no. Así sea en carro. Entonces, exacto. De hecho, el panorama por lo que dijo la Superintendencia de Transporte fue, yo creo que alentador. Incrementamos en un 15% pasajeros por terminal de transporte en todo el país, y asimismo la cantidad de bus. Pues el año pasado fueron 2.900.000 de pasajeros, este año 3.400.000, 300.000 buses o carros al servicio público para todo el transporte terrestre
mediado por terminales de transporte. Y vehículos por carretera también el asunto. Entonces, en Costa Caribe, Cartagena sí también la vio difícil, le bajó mucho su ocupación hotelera. El asunto de los abusos es un asunto que venimos también viendo que es, digamos, recurrente. Sí, y en unas partes del territorio nacional. Digamos que es difícil escuchar eso, que eso pase, por ejemplo, en Medellín o en Bogotá, es más en algunos territorios específicos. Entonces, eso también se suma a una crisis que le tocó ahí la puerta de las aerolíneas. Pero hay otros casos, por ejemplo, dicen al interior del país, Boyacá, el Meta, ahorita salieron a decir el gobernador del Meta y el alcalde de Villavicencio que el asunto funcionó muy bien. Para el caso de Antioquia también hay algunos reportes, aunque todavía no hay cifras oficiales, pero el asunto también empezó a funcionar bien en términos de turismo internacional, especialmente. Eso es una cifra que yo creo que hay que reconocer a todo el esfuerzo que ha hecho el país para que lleguen, pues porque estamos por encima del 70% de crecimiento con respecto al año anterior en turismo internacional, que eso ya es una buena cifra, en parte gracias a esa devaluación del peso, pues porque al extranjero le va a gustar venir a cambiar sus dólares y le va a rendir. Que le rinda la Claro, plática. le va a rendir mucho más. Entonces Colombia de alguna forma se ha posicionado desde esa perspectiva. Entonces yo creo que ha sido de contrastes porque a pesar de esa situación tan crítica que estamos viviendo por el transporte aéreo, por el IVA, los tiquetes, miren que ya están volviendo a decir el gobierno, bájenos el IVA, a los tiquetes de los vuelos aéreos. Y también en esto los hoteleros empezarán a tocar porque a esos dos, ahorita a partir del 1 de enero, estamos pagando todos el IVA más la inflación. Entonces por eso dicen o decían que nosotros el turismo nos está costando el 30-40% más de lo que teníamos estimado. Y sin embargo, pues sigue la gente haciendo el esfuerzo. Sí, la gente pues... Eso es lo bonito del turismo. Pero sí vale ese 30 o 40% más con esos sobrecostos que tenemos. Yo creo que hoy es ya más por lo que está pasando con 2 aerolíneas menos. Entonces, pues ahorita decían cálculos muchos que decían que antes un tiquete a San Andrés en temporada normal, lo que sea, podría estar costando 1 millón ida y vuelta y está 1.600.000. Entonces, a eso súmele un poquito más y posiblemente, esperemos a ver que salga el dato de inflación de este mes que toca abril, para ver si efectivamente nuevamente la cuenta de transportes aumenta y hace pues su mellita ahí en el dato de inflación, que es me lo que anticipo a decir que sí. Juan, usted se tomó muchas fotos la última vez que fue al mar, me imagino, para que las guarde. Mar. ¿No? Mar, ¿qué es eso, hombre? A una pausa y ya regresamos con más acerca de este tema. Existe la crisis del turismo en Colombia. ¿Qué está pasando en nuestro territorio? Ya se los contamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de nuestro canal Televid y este es su espacio Tendencias. Hoy con nuestro invitado Wilmar Mauricio Sepúlveda, decano de la Facultad de Administración de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Y Juan, yo en esta primera parte del programa me he debatido entre el optimismo de las cifras de cómo venimos creciendo, pero también entre la duda de lo que va a pasar cuando tenemos una crisis de transporte aéreo por la pérdida casi que instantánea de 2 aerolíneas al mismo 15 días tiempo. duró eso. Sí, en menos de un mes se nos presentaron esos fenómenos y además también a puertas de la Semana Mayor. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Por qué es como si era tan buena muchacha, Cartagena? ¿Por qué se convierte en una zona inarrimable? Los números exorbitantes de lo que puede costar hasta el saludo. Una mojarra, 1 millón de pesos. Una cerveza, 60.000 pesos. O sea, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasó en el pensamiento de los que manejan el turismo allá? Bueno, yo creo que, y hablando un poco también hasta de educación, de lo que nos compete en Colegio Mayor, yo creo que falta sensibilizar, cultura.
De hecho, cuando uno mira los videos, a veces hay mucha informalidad en el sector turístico. Eso es un lastre que hemos vivido históricamente en el turismo. Entonces, esa informalidad hace que cualquiera pues, tenga la capacidad. Si yo tengo una lancha, entonces voy, llego con la lancha. Si tengo la forma, porque sé cocinar, de armar un kiosquito, voy, lo armo y tengo ahí el fruto del mar. Y se pierde ese, digamos, ejercicio frente al servicio, porque el turismo finalmente hablan de la industria de la felicidad, de la alegría, de que es un sector propiamente de servicio, donde pues, muchas personas hacen un esfuerzo grandísimo por estar ahí, desde lo económico y desde muchas otras aristas. Entonces no entienden posiblemente que eso requiera de un muy buen servicio, requiera entonces de formarse para ello. Y además, pues obviamente, si tengo turistas extranjeros, donde $1 son 5.000 pesos en Colombia, va a decirlo así mal contado, que hoy viene un poquito a la baja, pero pues, el mero hecho de decirle yo al colombiano le puedo cobrar 50.000 pesos porque eso posiblemente es lo que cueste, pero él si le digo que son, no sé, $10, eso va a ser muy poquito, entonces posiblemente venga yo le cobro un poquito más y ahí es donde empiezan a hacerse los grandes cuestionamientos. Entonces yo creo que todas las instituciones alrededor del turismo estamos centradas en formar, en contrarrestar la informalidad, porque eso es también un asunto muy complejo para todos, pero hay que seguir trabajando para evitarla. Y por supuesto, yo creo que hay que trabajar de manera muy responsable entre todos. Una de las situaciones particulares que pasó en este fin de semana, pero no en Cartagena, sino en Santa Marta, vimos que ya fueron los mismos vendedores, otros turistas, quienes salieron en defensa del turista, porque le iban a cobrar también una cifra exorbitante por un masaje de un ratico ahí, pero fueron los mismos pobladores y turistas quienes entraron en defensa, entonces ya no fue necesaria la autoridad. Ojalá existiera un poco más de conciencia también en muchos de esos, porque también se necesita del concurso de muchos para llegar a eso que tanto hemos visto hoy en día. Entonces ya, no sé, para nosotros los propios, yo creo que de Cartagena especialmente empieza a ser resistido, porque uno dice, no, de pronto pregunté antes, y así, no es que pregunté antes e igual pasó lo que pasó. Entonces empieza a resistirse por ese tipo de situaciones de abuso que son realmente lamentables cuando uno los ve. Y que puede que no sean, digamos, generalizadas, No, pero un caso y más multiplicado de forma exponencial a través de las redes sociales crea una realidad paralela alrededor del turismo. Y otra cosa que hemos hablado, Juan, es que pareciera que el local, en esa facilidad que se le da a poner la cosita en la arena, saber hacer algo, no se preocupa por crear infraestructura que multiplique el turismo, sino que la inversión realmente la está haciendo gente del interior o extranjeros que ven el potencial de una región. Pero usted ve que hay sitios que uno dice, pero ¿cómo en este punto no han podido hacer algo de una buena calidad de oferta a un precio justo y razonable? Entonces, usamos mucho de la bondad de la naturaleza sin querer hacer mucho esfuerzo. Creo que todavía nos falta ahí un poco y queriendo cobrar como si fuéramos Dubái. En el caso del servicio, ¿cómo están trabajando hoy día las universidades para que podamos tener cada día más personas que se agraden en nuestro territorio? En este caso, la institución universitaria del Colegio Mayor de Antioquia, ¿qué está proponiéndole en el sector turístico para mejorar? Hoy yo creo que también con tanto que se ha dicho a veces que estábamos a espalda del sector, no Colegio Mayor, sino que dice la academia y el sector productivo, eso no se conversan. Algo muy valioso que empezamos a hacer es a trabajar ya fuerte y ya directamente con la empresa. Entonces, hemos hablado ya incluso de formación dual, de formación combinada, para entender qué pasa en esos escenarios, porque los jóvenes que hoy se están formando, esos futuros profesionales y tecnólogos, los futuros trabajadores del turismo, deben entender finalmente qué pasa en una situación muy particular que se presenta en el turismo al ser una industria de servicio. Entonces, es entender que independiente de lo que yo pueda sentir el día de hoy, hay que trabajar, tratar y hablar con turistas, con huéspedes, con la persona que me va a acompañar a mí en este viaje, y ahí
yo creo que llevar a los jóvenes a esas realidades, porque a veces, obviamente, en los salones, en la academia, se puede discutir bastante, pero hasta ahí llega. Entonces, hoy se viene trabajando muy fuertemente con la empresa, con los gremios, especialmente pues, con los que tienen un buen asiento aquí en nuestra ciudad, con Cotelco, con Anato, con el tour gastronómico, para entenderlos, llevar con una formación muy pertinente a estudiantes a que lo entiendan y, por supuesto, a partir de todo ello, seguir investigando en el sector qué viene pasando. Pues hoy estamos viendo, por ejemplo, en la ciudad, una situación. Yo no sé si ya se puede ver de cara al turista, pero con la comunidad, que es lo que pasa en Comuna 13, que ya ha tenido mucho revuelo, de alguna manera no está tan bien controlado el asunto, porque allá ya todos son prestadores de servicios turísticos, son contadores de historia, en fin. Entonces ahí ya en la ciudad tenemos una situación que aspiramos a que no vayamos a ver videos como los que vemos de Cartagena, de Santa Marta, pero indudablemente allá tenemos, por decirlo de alguna forma, que intervenir rápidamente todos. O sea, eso es una responsabilidad de comunidades, de administraciones gubernamentales, de la misma academia, de los empresarios, de todos, para que lo podamos proyectar de manera muy sostenible, porque realmente ese es el atractivo top de la ciudad. Un minuto. Yo sé que estamos Un minutico. Una pregunta. Ahora que usted habló de la Comuna 13, ese turismo en Comuna 13, sí, ¿verdad? Y Comuna 13, y voy a ponerles también el Parque Lleras, ¿sí? Donde están ahí establecidos unos extranjeros y tal, para sexualidad y drogas. ¿Eso le ayuda al PIB de Medellín? Pues desde mi perspectiva no creo, y tampoco es lo que le interesa, yo creo, que a la ciudad. Eso ha sido lamentablemente un asunto muy, muy nocivo para la ciudad, y desafortunadamente así nos han visto una partecita del mundo. Pues mucha gente ya uno ve por ahí que vende la ciudad de esa forma. Sí. Ellos con toda seguridad no son embajadores de la ciudad, ni tienen el aval de nadie, ni trabajan con los que realmente le han metido el pecho a esta ciudad. Los empresarios importantes del turismo no están ahí avalando eso. Sin embargo, es una realidad que vivimos, y pues, personalmente no es el turismo que nos gustaría, porque pues, se masificó mucho en Comuna 3, y la verdad debería ser un poquito más sostenible desde esa perspectiva cuantitativa, y en lo que vemos en el poblado sí es algo pues que desafortunadamente nos cogió mucha ventaja, y hoy ya estamos haciendo planes de choque. Pues, casi que tardíos. Sí, entonces ahí nuevamente, de hecho ahorita se va a firmar como un pacto por el turismo responsable, donde decimos aquí todos tenemos que meter el pecho, y hace muchos años viene trabajando el ESNA, el tema de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, que ahí cuando si hay menores, ahí sí mucho más delicado el asunto, porque sí una intervención total, pero sí es una situación muy desafortunada para la ciudad, y lamentablemente vemos que muchos nos venden así, y no es el interés de nadie, ni siquiera hablando del gobierno, sino del empresariado, que es el que le mete el pecho, y que finalmente es el que genera empleo, el que genera ingresos, el que genera obviamente esa contribución al PIB. Y que muchas de esas economías se quedan en lo subterráneo y que realmente no aportan, o sea, dañan la sociedad, dañan el entorno, pero no aportan realmente a construir tejido social y dinamizar la economía real a través de lo que aportamos todos en una economía legal. Muchísimas gracias, decano, por acompañarnos en el día de hoy. No, a ustedes por la invitación, y bueno, siempre muy disponibles desde la institución. Decano, muchísimas gracias. Saludos allá al rector y a Jessica. Hombre. Todo el cuerpo académico. A ustedes una feliz noche, y nos vemos en un próximo Tendencias.